y trabajó como profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional. Por su trabajo como profesor ha sido condecorado con la Orden Gerardo Molina, máxima distinción que otorga el Alma Mater. En 1985 fue uno de los fundadores de la Unión Cafetera Colombiana, es uno de los creadores de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. Desde el 2002 se desempeña como senador de la República. Con ustedes el doctor Jorge Enrique Robledo. Bueno, quiero empezar por agradecerle muy especialmente al doctor César Caballero y a todo su equipo de Cifras y Conceptos, pues por todo este esfuerzo que vienen realizando para buscar una mejor comprensión de lo que sucede en Colombia. Un saludo muy especial a todos quienes conformamos la mesa, a ustedes por estar aquí con nosotros esta mañana. Por supuesto, agradecer a quienes chulearon el nombre mío en esta encuesta y mencionar una cosa que yo creo que tiene su gracia y que es lo que voy a intentar desarrollar, y es que es la tercera vez continua que quedo, digamos, de primero como el senador pues escogido por los líderes de opinión. Ahora, esto tiene además una gracia adicional, y es que aquí se compite contra 101 nombres. Y el porcentaje que yo termino obteniendo es relativamente muy alto, porque 34% contra 101 es mucho, y triplicando al segundo, que es nada menos que un distinguido expresidente del Senado. Entonces ahí pues hay una cosa que creo que vale la pena detenerse sobre ella, pues hacer alguna reflexión que espero que sea útil. Este resultado, este hecho, bueno, y el de Iván Cepeda, que también gana la encuesta en Cámara con un porcentaje bien importante, y allí queda de segundo Germán Navastalero, que es del Polo, y en las dos encuestas marcan además Wilson Arias y Alexander López, y ya marcar es, digamos, significativo en este caso, pues no deja de ser una cosa que vale la pena mirar. O sea, ¿por qué el Polo, que es un partido de oposición, que es un partido además bien minoritario, digamos, electoralmente hablando, resulta, digamos, con esta situación? Y más porque se trata de la opinión de líderes de opinión. O sea, esta es una opinión, pues todas las opiniones son muy respetables, pero por supuesto que si uno habla de líderes, lo menos que se les debe ocurrir es que se trata de personas con las que uno puede o no compartir, pero por lo menos su nivel de ilustración hay que darlo por descontado, o sea, que se trata de una opinión en cierto sentido calificada, porque no es lo mismo quien opina más ilustrado que quien opina menos ilustrado. Ahora, yo miro y entonces marco alto entre los periodistas, por ejemplo, o entre los académicos, pero por ejemplo marco altísimo entre políticos, que obviamente no son del Polo, son los competidores, mis contradictores, ¿sí? Marco bastante alto también entre el empresariado, y yo tengo que reconocer que yo a veces digo cosas que, por lo menos entre algunos sectores del mundo empresarial, no es que generen sonrisas, ¿sí? En mi caso, digamos, y en general del Polo, no se trata de congresistas centrados en hablar de las bondades de la bondad o de la dulzura y esos tipos de cosas que generan consenso, sino que son cosas que por definición, digamos, controvierten ideas establecidas. Entonces aquí surge el punto al que quería llegar, es bueno, ¿qué explicación darle a eso que sin duda tiene una especie de pinta de fenómeno o de cosa curiosa? Creo que esto está relativamente cerca de esa idea de los periodistas que dicen que la noticia no es que un perro muerda a un ciudadano, sino que un ciudadano muerda a un perro. ¿Sí? Se trata de una cosa relativamente curiosa. En mi caso, esto lo he reflexionado en estos días, y es posible que cuente, digamos, la forma como yo digo las cosas. Yo a él le concedo a esta situación una relativa importancia de la televisión como medio de comunicación y de la transmisión de los debates del Senado. Esto me lo dice mucha gente, incluso me dice, no, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero me gusta como lo dice y me gusta que se diga. Entonces, sí, ahí debe haber una serie de cosas formales. Mi experiencia de tantos años como profesor puede ayudar, que se me entiendan cosas de alguna complejidad. Yo pienso que eso está allí, pero
al punto en el que quiero avanzar es a un punto que puede ser más debatible. Yo creo que este, digamos, resaltamiento que refleja esta encuesta, creo yo, quiero creerlo, porque además me llena de esperanzas y me llena de la idea de que creo que Colombia sí tiene arreglo, es que también tiene que ver con el fondo de lo que digo y de lo que decimos. Y esto es realmente bastante más importante que el problema de cómo, de la forma como se dicen las cosas. Yo creo que esto de alguna manera refleja que hemos ido logrando abrir un espacio en la opinión pública que, por ejemplo, ha convertido el tema del TLC no en una verdad revelada como se estuvo tanto tiempo, sino que aquí ya hay mucha gente que está diciendo, bueno, esto por lo menos hay que mirarlo más despacio o incluso hay que modificarlo como nosotros pensamos. O creo que ha avanzado en la sociedad colombiana la idea de que mientras lo primordial en salud sean los negocios y las ganancias de las EPS sobre la salud de los colombianos, pues aquí no vamos a tener lo que queremos. O que la idea esa de privatizar la educación es una idea propia de la barbarie, porque en términos generales la educación privatizada es sinónimo de pésima calidad o de por lo menos muy mediocre, por razones pues estructurales de esa manera de hacer las cosas. O que nosotros señalemos con nuestro dedo acusador que las cifras de desempleo ocultan la monstruosa realidad del subempleo y la informalidad, y que la sociedad no puede estar satisfecha con esos indicadores. O que pongamos el dedo en la llaga sobre cosas que nos avergüenzan ante el mundo, como la desigualdad social de Colombia en el continente más desigual del mundo. ¿Sí? O como el problema del desastre de la producción nacional. Nosotros tenemos un capitalismo de $7.000 de producto per cápita, mientras que el mundo desarrollado se mueve en los $20.000, $30.000, $40.000, $50.000, pero eso sí todos queremos vivir como en Nueva York. Y ese que debiera ser un debate medular. Si puede Bogotá ser como las ciudades desarrolladas con $16.000 de producto per cápita cuando las otras tienen $50.000, ese debería ser un debate. Y este tema no se debate. Entonces, digamos que valoro mucho esto que estoy señalando porque me da la idea o la esperanza de que estas cosas del debate profundo de la vida del país están llegando a sectores que en muchas ocasiones pueden ser refractarios a un tipo de análisis que no es el tipo de análisis que ellos mismos han contribuido a construir. Y esto además por otra razón. La propuesta del Polo, y en particular mi idea dentro del Polo, es que a lo que nosotros aspiramos no es a nosotros cambiar la sociedad colombiana, sino a ser parte de un proceso en el que muchos sectores políticos, sociales, de distinta índole, participemos en una especie de acuerdo nacional, de convergencia nacional, en el que seamos capaces de descifrar los hilos que hay que jalar si queremos resolver los problemas nacionales, que son muchísimos y que se están agravando. Y se van a agravar, es más, empezaron a agravarse en proporciones que no sabemos a dónde va a terminar este globo. Entonces, que estos puntos de vista tengan, así sea una ligera aceptación o por lo menos recordación entre quienes se supone son nuestros contradictores, por supuesto tiene una gracia. Para decirlo de otra manera, que puntos de vista que están catalogados como de izquierda puedan ser, digamos, reconocidos por sectores que se catalogados o que se autocatalogan como de derecha, por supuesto que tiene su encanto. Porque además, ¿cuál es el punto final de este asunto? Sin el pueblo no es posible transformar a un país, y el principal objeto de la transformación deben ser las necesidades populares de la gente sencilla, los trabajadores, los campesinos, etcétera. Pero también es verdad que no se puede construir un país de economía de mercado, un país capitalista, que es en lo que estamos en Colombia. Porque además el Polo nunca ha planteado estatizar los medios de producción ni acabar con la propiedad privada, tampoco se puede armar ese país si no somos capaces de construir un proyecto de convergencia nacional en el que quepan y estén genuinamente representados los intereses de las clases medias y los intereses del empresariado, de casi todo el empresariado, exceptuando aquellos que tengan como negocio hacerle daño al barco en el que navega la nación colombiana. O sea, estamos hablando de un proyecto bien ambicioso y bien grande, que no es tampoco una genialidad nuestra. Eso es lo que ha ocurrido en todos los países del mundo que han tenido relativo éxito en su desarrollo, en algún momento de su proceso histórico, en una especie de acuerdo de unidad nacional. El problema es que este gobierno zapoteó la frase,
y entonces me está tocando hablar de convergencia nacional, pero a escala global ya habla de convergencia de proyectos de unidad nacional, que sean capaces de enrumbar el barco hacia un puerto, digamos, que garantice el acierto, barco en el que por supuesto hay contradicciones, hay puntos de vista, hay intereses diferentes, pero hay, se supone que unos mínimos comunes denominadores sobre los cuales trabajar. Esos dos comunes denominadores pienso yo que de alguna manera la gente logra leerlos, o algunos logran leerlos en lo que decimos en el Congreso y en lo que decimos en distintos medios, tienen que ver con dos puntos que espero que se puedan poner cada vez más sobre la mesa. Un primero que ya está puesto desde hace rato: cómo distribuir la riqueza nacional. Y ya he dicho que abochorna lo que sucede en Colombia. Cómo distribuir la riqueza nacional. Pero hay otro punto que es del que se habla poco y si se quiere que es más importante que el primero, es cómo crear la riqueza nacional. Cómo nos salimos de la trampa de los $7.000. Es que ni el genio más genio del universo puede distribuir más riqueza que la que esté creada. No hay ninguna posibilidad. Y este tema aquí no se discute. Con una advertencia: esa pésima distribución de la riqueza termina lastrando la capacidad de crear riqueza. Porque un campesino o una familia campesina donde las camisas se heredan de padres a hijos y hasta nietos, por supuesto que no está contribuyendo con el problema de generar producción y de generar desarrollo. Entonces, digamos, esta es la reflexión que me surge. Algo enredada podrán decir ustedes de este resultado, pero pienso que es un tema que deberíamos reflexionar. El país no está bien, eso es paja, eso es una creación, es una ficción en la que podemos coincidir a los que nos va bien. Todos nosotros, si estamos aquí es porque nos va relativamente bien, pero el país no está bien. Y no solo no está bien, sino que está empeorando relativamente. Y estamos además iniciando un proceso bien complejo. Se acabó la fiesta de los commodities. Se acabaron las vacas gordas, se acabó que una carambola de petróleo a $100 haya generado una cierta sensación de prosperidad en Colombia. Se han hundido todas las concepciones que en estos últimos años predominaron en Colombia. Lo que nos queda entonces es por lo menos un debate franco, un debate abierto, un debate con posiciones, digamos, puestas con elementos de verdad y no de ideología, a ver si entre todos somos capaces de sacar adelante a Colombia. Muchas gracias.